Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando. Yo soy la abogada María Fernanda Rosero. Y yo soy la abogada Melissa Ramírez. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre el acoso laboral. En estos últimos días hubo una reforma, en estas últimas semanas hubo una reforma de una ley que generalmente tiene su título, ya nos lo vas a leer, pero que se conoce siempre por lo más importante o por lo que es titular de noticia, y en este caso es la desconexión digital. Así que vamos a hablar desde conceptos básicos, como siempre nos caracterizamos en nuestro programa, sobre qué se trata el acoso laboral y todo lo que tiene que ver con su implicación para que tú como empresario, empleador o trabajador sepas a qué atenerte con la nueva normativa. Bueno, el 8 de mayo de 2024, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó esta ley orgánica reformatoria para la erradicación de la violencia y el acoso en todas las modalidades de trabajo. Tras allanarse a 5 objeciones planteadas por el presidente de la República, pues se ratificaron en las restantes, y lo que sucede es que ahora esta ley deberá ser publicada en el registro oficial para entrar en vigencia. Esta ley plantea ciertas reformas a 2 leyes, una al Código de Trabajo y la siguiente a la Ley Orgánica de Servicio Público. Es decir, va tanto para trabajadores privados como para trabajadores públicos. Públicos, exactamente. Y quisiéramos ir analizando cuáles serían los aspectos más relevantes dentro de este proyecto en cuanto a las reformas al Código de Trabajo. ¿Qué es el acoso laboral? El acoso laboral son los actos o los comportamientos en el entorno de trabajo que por motivo de con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, se atenten contra la autoestima, la salud, la integridad y la libertad o la seguridad, en este caso, pues, del empleado. Ok, el acoso laboral puede manifestarse a través de ciertas conductas o actos hostiles, humillantes o degradantes que generalmente se hacen de forma repetitiva. Aquí vamos a ver después una particularidad en nuestra legislación ecuatoriana, pero estas señales de acoso laboral pueden incluir, por ejemplo, esta recarga excesiva de tareas inapropiadas, o tú has escuchado casos que como cuando quieres que esa persona se vaya del trabajo, entonces empiezas como a darle A exceso de bombardearlo. trabajo, a bombardearlo, a criticarlo todo, a hacerles comentarios insultantes o humillantes. Esos son señales o que podemos calificar como acoso laboral. Entonces, veamos un poquito sobre esta normativa específica del derecho a la desconexión digital, que es lo que más nos queda de la reforma, fuera del horario de la jornada laboral. ¿Qué se modifica con esta reforma, Mafres? ¿Qué se modifica como tal, esta Se definición? modifica la definición del acoso laboral. Se incluye en esta oportunidad la violencia en el trabajo como parte integral de este. Ok. Es decir, así entonces se entiende por violencia laboral y acoso laboral comportamiento en contra de los empleados, que constituyan comportamientos y prácticas inaceptables, incluidas las amenazas, los gritos, la violencia, el acoso, la violencia psicológica, la violencia física y el acoso por cuestiones de género Ujú. o por razones discriminatorias. Eso se ve bastante, la verdad. Se ve Eso bastante, sí, por supuesto. Ujú. También que ocurran, basta con que ocurran una sola vez. Es decir, no importa si son, no, es que ha pasado en 10 circunstancias, en 10 situaciones anteriores, no. Una sola vez que suceda, pues eso ya sería Ujú. un acoso Considerado laboral, acoso. Y considerado esto es un como tema acoso. que yo sí creo que hay que destacar, el tema una sola vez. Fue muy polémico porque generalmente en la normativa extranjera, europea o la que tienes como de referencia, siempre se habla de un tema repetitivo. Entonces, el hacerlo una vez lo convierte en un tema más inestable, menos flexible, por así decirlo, y va a ser un tema muy interesante de ver cómo se desarrolla en la práctica esta puntualidad de que sea una sola vez, es decir, una sola vez te mandé un mail, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? Que resulten o pueden resultar de un daño físico, De un ¿verdad? daño físico, psicológico, sexual, económico, inclusive, público, simbólico o digital. Ok. En esta reforma se establece también como violencia y acoso laboral el tema polémico, la no desconexión digital. El desacato en tiempo de descanso del trabajador, no solo en su jornada laboral, es decir, no se refiere solamente que si tu trabajador trabaja 8 a 5, desde las 5 de la tarde no debieras interrumpirlo en su horario de descanso, con correos, con llamadas, etcétera, sino también el tema de los permisos y las vacaciones. Que esto yo creo que en la práctica sí está funcionando. Yo lo veo muchísimo en la práctica, que cuando envías un correo a tal empresa y esta persona está de vacaciones, se te rebota en un correo que dice estoy de vacaciones en tal periodo, por favor contestarle en este correo. Lo veo incluso en instituciones públicas. O sea, en el SENADI, cuando un funcionario está de vacaciones, no sé si lo manejan de Yo más manera lo veo programática. en instituciones públicas que en privadas, te cuento. No, bueno, en las instituciones privadas, en empresas privadas, cuando son grandes multinacionales, es como si hay esa recurrencia, porque obviamente se maneja un tema general,
o de todos los países que sí derivan a otra persona que está encargada de las funciones mientras esta persona está en permisos y vacaciones. Es decir, creo que en la práctica es mucho más fácil adaptarte a un periodo de desconexión digital en permisos o vacaciones. Permiso es más difícil, ¿no? Porque si estás en un permiso médico, no tienes como compensar esta persona de reemplazo de manera inmediata. Imagínate tú como empleador. Pero cuando son vacaciones es algo que tú sí puedes proyectar con tu departamento de recursos De recursos humanos humanos te y decir, ok, estas organizas. 2 semanas esta persona no está, pero cuando son Ujú, imprevistos es más complicado. O sea, la práctica claro. no es tan fácil. Aquí estamos hablando entonces que sería para aquellas empresas que tienen esta estructura o esta organización es mucho más fácil adaptarse Claro, a esta ley que, bueno, hay unas que se manejan quizás de manera más informal. exacto. Y otras reformas que también se entienden, según la reforma de la ley, como violencia o acoso laboral es el cambio de ocupación sin autorización expresa y escrita del trabajador. ¿Eso qué quiere decir? Si tú lo cambias de puesto a esta persona. Esto en la práctica ya cualquier abogado laboralista te decía, no lo hagas. No Claro, puedes cambiar de puesto sin la aceptación escrita del pero nunca trabajador, falta el empleador que lo hace porque que te encuentra un dice que vacío te ahí. contrata para, claro, para que tú tengas funciones administrativas y de estas funciones administrativas luego te quiere pasar a ventas y quieres que tú hagas Todo, y te empieza a todo, aumentar claro, te empieza a aumentar tu trabajo con tu misma remuneración, pero tú tienes que hacer todo lo... Mujer Maravilla o u Ujú. hombre o convertirte en Superman Sí. para poder cubrir muchas más áreas de las que deberían estar contempladas dentro de tu contrato. Claro, o la típica que es que tal empleado renunció y te toca de una de la nada asumir todas esas Cubrir sus funciones. funciones, claro. Entonces, creo que es importante ahí como, como objetivo que el empleador o el empresario planifique muy bien su manual de funciones. Es Así decir, es. es muy importante en base a esta nueva normativa Que eso es lo que no nos pasaba que no nos antes. pasa. Claro, porque Muchísimos te ponían un cargo empleadores, general. claro, tú entrabas y, bueno, pues creo que lo conversábamos antes de empezar a grabar, Ujú, que general, antes tú ibas, te cogían para un cargo y no firmabas, no establecías un contrato, sino era un contrato verbal. ujú. Entonces decía, bueno, pues tú vas a cumplir con ciertas funciones, pero no lo dejaban por escrito, pero bueno, te afilio, voy a cumplir con todos los otros requisitos de Ajá, y ley. te afiliaban con un nombre genérico, tipo coordinador. Claro, exacto, coordinador, pero dentro de las funciones en el día a día, en la práctica, no eran las de coordinador. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy en día va a ser obligatorio que tú tengas un contrato con tu empleador donde se especifiquen cuáles van a ser tus funciones y tu horario de trabajo. Claro, lo puedes anclar a este manual de funciones. De repente en el contrato sale el puesto y tú pones según qué vas a hacer según Claro, el manual de funciones, pero ahí sí tienes que como perfilar bien y decir, este puesto tiene estas responsabilidades para estas que no se entienda en características. ningún momento después que hubo un cambio de ocupación. Es decir, tienes que Exacto. ponerte a prever y ponerte a establecer y escribir qué Que, quieres de cada persona. que va a ser una responsabilidad muy grande. O sea, Ujú. el que se va a tener que poner las pilas aquí es el Recursos humanos o el empleador. empleador, ¿no? El Recursos equivalente. humanos tendrá que hacer las cosas como deben ser, ¿no? Y lo mismo, la otra reforma que también se entiende, que es la reducción de la remuneración, se considera violencia psicológica y patrimonial. Cabe mencionar que obviamente tú hoy, antes de esta reforma, igual tampoco podías bajar la remuneración, eso se consideraba igual también, algunos abogados laboralistas que dicen eso es despido, pero bueno, queda establecido que no lo puedes hacer, o sea, más expreso no lo puedes tener, no puedes tener tu trabajador con tal sueldo y de repente bajárselo por sin ningún motivo. Esto pasó mucho en la época de la pandemia, yo lo vi. Obviamente había una legislación que tú podías reducir los horarios y por eso te reducía la remuneración, que eso era aprobado por una ley, pero ahora no tiene sentido, no cabe. La Claro. reducción de la remuneración no De se hecho, la esta debe es una contemplar. causal de visto bueno para la empresa, Exacto. pero con la reforma un trabajador puede recurrir a una denuncia por violencia y acoso laboral sin la necesidad de tener que dejar su puesto de trabajo Ah, ok. o Ujú, pedir poder un visto bueno al empleador. ok, Entonces, ¿quién va a calificarlo? ok. ¿Cómo se califica? Ujú. Tú, bueno, pues dices, dentro de mi ambiente laboral me siento acosada O sea, ¿a quién le laboralmente o llevo los existe correos violencia. de que mi Claro, empleador me está ¿cómo lo escribiendo a hago? las 10 de la noche? Es el Ministerio del Trabajo quien tiene que Ok. calificar que existe violencia laboral o acoso laboral. ¿Y qué hace? Deberá valorar la conducta de quienes denuncien de esta denuncia como una violencia o como un acoso laboral, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas. Entonces, pues se abre una investigación en el cual mientras sucede esta investigación no pueden votarte de tu trabajo, tú vas a tener que continuar cumpliendo estas funciones hasta que se investigue. Y la sanción sería una sanción económica para el empleador que lo conversábamos, creo que llega hasta $9,200. Ok, bastante. Ujú.
Em, Otra ajá. cosa que te quería acotar. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Este tipo de circunstancias puede suceder a través de, puede ser manera presencial o también puede suceder a través de redes sociales. Yo me pregunto, hoy en día que está tan de moda, no sé si tú ves en TikTok, que empresas grandes utilicen a sus empleados para hacer bailes, Ujú. para promocionar sus productos y tú de repente ves a chicos que están trabajando dentro de la cocina, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo por venir De los a bailar. supermercados. ¿Cómo va a funcionar? Porque créeme que esto es un cambio de su función. Claro, Tú, o una claro, función es una adicional. función adicional y ¿qué pasa si tú no te No sientes deben ser cómoda? obligados. Tú no deberías estar No deben ser obligado. Yo no obligados. quiero venir a bailarte y hacerte, No, no es para porque todos, no quizás te no, gusta. claro, no es para todos. Ujú, A lo mejor hay unas personas que son un poquito más serias ujú. o que no les parece, no es lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Porque esta forma de promoción, he escuchado muchísima gente que se queja de que, sabes que en mi trabajo me están obligando A salir en el TikTok. a promocionarme, a salir, a subir mi imagen, Ujú. a utilizar videos, me ponen a hacer payasadas o cosas que no van Claro. conmigo. Mira, Y eventualmente eso da pie a una nueva legislación. Eso está en el aire, está en un vacío. Obviamente yo te diría igual pero como abogada, no está en encajaría, mis funciones. no No están mis está en mis funciones. Yo te funciones. diría como trabajador, eso no está en el manual de funciones que tú me diste. De Claro, repente eso es yo cambiar vine de a trabajar ocupación, acá, aumento de o imagínate, acoso. tú tienes tu estudio jurídico, entonces Ujú. también quieres promocionarlo y te lanzas alguna tendencia en TikTok y viene, yo qué sé, un asistente o un junior y te dice, yo estudié abogado, yo no tengo por qué venir a promocionarte contigo. O sea, Ujú. esa línea, existe una línea en pequeñas cosas del día a día que también Claro. van a tener que ser No, revisadas. y ahora que me lo pones como en ejemplo práctico, yo también te digo, ok, si yo fuera trabajador y mi derecho a imagen, y te vas a lucrar de mi imagen, De y me mi vas a pagar imagen, algo más, me vas a pagar un extra. Imagínate esos que son virales, porque hay empresas que son virales. Y hasta claro, yo las sigo y no me las pierdo, ninguno cuando tiene sus apodos y todo, no quiero referirme a una empresa específica, pero o sea, el trabajador no está ganando nada. claro, no está ganando Sí. nada, pero está cumpliendo con Punto una interesante promoción. para los asambleístas para cuando hagan sus reformas en los temas Y digitales. parece mentira, pero en el día a día, estas son cosas de minuto a minuto, o sea, son cosas que se ven en todos Sí. los aspectos. La promoción, el marketing, las redes sociales, los TikTok, Y el es que el Instagram. mundo avanza más rápido que lo que avanza nuestra legislación. Así es, así Pero es. sí, me parece súper interesante decir, no solo que te obliguen, porque yo sí creo que puedes decir, no, yo no quiero, esto no me corresponde. Pero el Y que lo hace, me parece que también debería ganar algo según su rentabilidad que da en las redes sociales. Recuerden que las redes sociales también pagan. claro. Bueno, entonces, las Volvamos sanciones, acá, sí, volvamos a volviendo las a las sanciones. sanciones, porque bueno, pues para que se Ujú. conozca cuál sería el procedimiento, serían hasta 20 salarios básicos, es decir, un promedio de 9.200. Unas medidas de reparación y de apoyo con la ayuda de los órganos especializados en el sector público y el sector privado. Disculpas públicas es parte de las sanciones también. Entonces, ¿qué pasa? También habría también que analizarlo desde el punto de vista de que existan quizás falsas denuncias o que bueno, pues que en algún momento pues, se podría dar algún tipo de injusticia, pues al momento de emitir disculpas públicas también la imagen de la empresa se podría ver bastante Perjudicada. perjudicada. Entonces sí es algo que tenemos que tomarnos muy en serio porque hay mucho en juego aquí, hay Mucho juego. muchísimo en juego La reputación de la empresa, y la reputación, la claro, salud mental del trabajador. claro, porque a Exacto. veces también pueden suceder este tipo de acoso o de violencia, no de parte necesariamente de tu jefe, sino Ujú. de tus De tu, pares, de tu de tus superior pares o también, de tu, claro. claro, o del coordinador del Ujú. área, que no necesariamente, quien quedaría mal ahí sería la empresa, pero realmente La no empresa queda no eres mal la dependiendo empresa, de ¿no? qué hace, qué no hace. Por eso igual después lo voy a comentar. Pero en esta reforma sí quería acotar que se incluye no solo el trabajador, es decir, no solo el que tiene el contrato firmado como trabajador, sino también a todas las personas que tienen alguna relación con los empleadores, como personas en formación, pasantes, aprendices, ex trabajadores, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a un empleo, es decir, abarca como a todo el ecosistema de la empresa. Pero ¿qué puede hacer el Departamento de Recursos Humanos ante estos casos? ¿O qué tiene que hacer el empleador ante una denuncia o un reporte de acoso por parte del trabajador? Primero tienes que trabajar en el área preventiva, es decir, debes crear un protocolo de actuación frente a los casos de acoso. ¿Qué hacer, qué no hacer? Porque a veces eso es lo que daña la reputación también de la empresa, cómo actuaste o cómo no actuaste, o si lo callaste o si lo silenciaste.
creo que es importante que de ahora en ¿Cómo adelante, manejes tú el claro, o sea, problema? haya unas reglas, es decir, ante tal denuncia, esto va a pasar, así nos vamos a comportar, así se va a sancionar al empleador. Es decir, un protocolo de qué hacer que sea súper revisado con tu asesor legal para atajar el problema antes de que venga a mayores y también sea satisfactorio para la víctima. Segundo, escuchar a las víctimas, mostrar empatía y apoyo hacia ellos ante una situación tan delicada. No ponerte en el papel de el recurso humano, no se debe poner en el papel de esto es mentira, lo estás haciendo por tal. Es decir, tiene que haber esta empatía hacia la víctima y ponerlo o someterlo a una investigación. Inmediatamente. Exactamente. Implementar estas herramientas también como de feedback constantes o evaluaciones de que tú puedas como trabajador ir poniendo tu opinión, qué te Tus parece, qué no te sugerencias, parece, claro. Sugerencias, ¿sabes qué? cómo No me están. está gustando. Evaluar a tu jefe. Claro, evaluar a tus Evaluar a tu jefes. jefe. Desarrollar una política de comunicación en la empresa que deje claro tu posición frente al acoso. Hacer charlas, hacer capacitaciones. Es decir, nosotros lo comentamos previamente. Es un tema cultural. A todos nos va a costar, pero todos tenemos que aprender y todos tenemos que construirnos. Si de repente tú eres un jefe que estabas habituado a hacer un tipo de bromas que tal vez a una persona como trabajador no le gustan, Claro. también tienes que Por capacitarte ejemplo, y ver que ella no es correcta. exactamente. Antes, creo que no se le ponía tanto ojo, a pesar de que evidentemente son horrores, no errores. Pero, por ejemplo, antes venía, bueno, pues una empresa tan grande, tienes compañeras, mujeres, hombres, y podrían existir de repente algún tipo de bromas del parte de un hombre a una mujer sobre su físico. Algún comentario que quizás el hombre crea que O está ponerte un haciendo, apodito. claro, un apodo, o quizás el hombre crea que está siendo medio coquetoso, pero, Ajá. pero a Pero la no es compañera agradable. simplemente no Sí. tiene por qué recibir ese tipo de comentarios. Sí, Ese va a ser un tipo de acoso el que claro. puede denunciar. O comentarios, Y es importante que apodos. recursos humanos no te lo tape. No, Es decir, tú puedes querer claro. mucho a tu jefe, a tu superior y todo, o sea, puedes tenerle un respeto, pero Pero tienes que denunciar o ese sea, tipo no, de y situaciones. tienes que validar de que ya no son comportamientos permitidos. Si alguna vez lo fueron, es el típico meme, eso era en tu época. No, ya no es aceptable que estés haciendo comentarios sobre tu empleado, sea mujer, sea por cualquier razón, hacerle comentarios inofensivos. O esta típica práctica de que tú querías que esta persona se vaya, pero no querías pagar el despido, entonces empiezas a hacerle como el mobbing, Atormentarlo a para darle que se tareas canse. insignificantes, a ponerles tareas que no le corresponden, etcétera, ¿no? O sea, va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla a nivel práctico toda esta normativa, porque yo también lo comento, como empleador va a ser complicado el tema de la desconexión digital. O sea, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que hemos hablado del acoso y la violencia como tal, como actos, como conductas. En tu trabajo, Me Meli. cuesta la desconexión En tu digital. trabajo. Bueno, pues yo sí cumplo un trabajo de horas, pero un horario Tú normal. tienes una ¿no? jornada laboral. Una jornada. Ok. Pero la tuya, tú trabajas desde casa, Claro. pues tú te manejas con tus propios horarios. ¿Cómo vas a hacer ahí? Exacto. Porque yo, por ejemplo, para ponerles aquí a quienes nos escuchan, mi caso práctico. Yo no trabajo de 3 a 6 de la tarde porque de 3 a 6 de la tarde estoy haciendo otras funciones no pagadas y no remuneradas, pero yo llego a mi casa a las 6 de la tarde y no es que yo trabajo entonces solo 5 horas al día. Yo llego a las 6 de la tarde y me toca trabajar a veces hasta las 8, 9 de la noche, 10, 11 de noche. Entonces sí me va a costar a nivel práctico no escribirle a mi equipo de trabajo a las 8 de la noche. Porque si yo no Claro. lo escribo, de repente, eso le voy a pedir en el feedback a Meta, que WhatsApp ya tenga para programar, como programas correos. Me es muy fácil programar correos. Yo dejo todo configurado para que te llegue al día siguiente en tu horario de trabajo. Pero el WhatsApp, el típico como que, oye, mañana tenemos que hacer esto, o no te olvides de esto. Y siempre les digo, no me contestas ahorita, pero te dejo escrito como para que no se me olvide. Entonces, eso Claro, me que va a a veces costar. uno se va organizando en la noche, bueno, pues Sí. estás organizándote y dices, bueno, tengo que mandar este mensaje, pero ya no lo vas a poder hacer. Exacto. Entonces, como empleador, obviamente, no te voy a decir, no me voy a poner a cumplirlo, me va a costar. Siento que este es el año en el que vamos a trabajar de que De en modificar ese horario, chip. sí, o sea, a mí el tema de la desconexión digital me va a costar. Ujú. Pero bueno, como a todo empleador. Y también creo que va a ser dependiendo de los casos prácticos. Mis casos o mis cosas de repente pueden esperar. Pero el día de mañana tú tienes un caso grave, porque obviamente tú manejas temas mucho más íntimos. De repente a una mamá le quitaron el hijo y te tiene que llamar a la 1 de la mañana, por más que tu horario de trabajo, de tu oficina sea hasta esta hora, lo vas a tener que atender. O sea, van a haber casos y casos. Yo veía, estamos con los cortes de luz. Imagínate, porque esta normativa es para instituciones privadas y públicas. Se daña la central tal y nos vamos a quedar todos sin luz porque el jefe no puede llamar a los trabajadores. Porque están No es fuera del práctico, horario porque de la están jornada fuera- laboral. Exactamente. Dispuestos a pagar las horas extras, todo, pero
¿Qué va a pasar? Hay que notificar, hay una emergencia. Entonces, Es me que encantaría ver cómo se va a a mí desarrollar ese también me tema a encantaría nivel ver, porque, práctico. porque claro, nosotros estamos hablando de que estamos pensando en En un mundo burbuja. claro, no, pero en esta ley adaptada a la jornada laboral de 8 a 5 de la tarde. Pero existen muchísimas otras áreas, como por ejemplo el área de salud, que no tiene ese horario, O sea, mañana un o, doctor o un tiene doctor, una claro. cirugía de emergencia y tiene que llamar a su equipo de enfermeras. Y su equipo de enfermeros, ¿cómo funciona con su equipo? O, por ejemplo, un bananero o quienes están pescando que Que se le inundó en ese necesiten, momento claro, que la necesiten cosecha. también trabajar con la naturaleza, con el día, con las horas. Ujú. ¿Cómo van a hacer ahí? A ver, no todo es mala noticia, digamos. La ley está hecha, pero lo que tienes que hacer ahora como empleador es Adaptarlo. adaptarlo a tu realidad. Entonces, yo sugeriría, si fueras mi cliente, que empieces a manejar jornadas de trabajo literalmente para ir cubriendo todas estas posibilidades. Siempre la idea es no encarecer, obviamente, el costo. Pero, por ejemplo, si tú tienes 5 empleados en la jornada tal, de 8 a 5 o de 9 a 6, empezarlo a sectorizar. Es decir, empezar a decir, ok, esta persona va a estar de esta a esta, que suelen ocurrir eventualidades, y la otra persona, en cambio, va a empezar más tarde para poder quedarse hasta más tarde. Es decir, siempre puedes adaptarlo. Va a Pero costar. tendrías que modificar Ujú. estos contratos o llenarte un nuevo equipo. Porque tú ya tienes un contrato Siempre con con las personas, aceptación, claro, con la siempre aceptación con aceptación. Si es del algo previo, empleado. con aceptación del empleado, porque no vayas a caer igual en alguna práctica indebida que Porque sea causal despido, de como visto ya lo bueno. dijimos, tú ya ahora el empleador y el empleado tiene que tener ya establecido cuáles son sus funciones, cuáles son sus roles, cuál es el horario. Y esto es lo que no se puede modificar. Cualquier llamada extra dentro de estas, de hecho, creo que son 12 horas ininterrumpidas, ¿verdad? No te pueden ni formular órdenes ni requerimientos por un lapso de 12 horas continuas una vez que finalizas el trabajo. Es decir, Wow, claro. imagínate, 12 horas es bastante. 12 horas continuas. Es decir, De 6 a 6. De 6 de la tarde a 6 de la si mañana. existe una emergencia, pues será el jefe que se Ujú. va a tener que hacer cargo de esto, a menos que se modifique y se adapte como tú lo estás sugiriendo, que, bueno, pues que arme un equipo Que diario y un empieces equipo a nocturno segmentar. Claro. para cualquier emergencia. Sí, según tu tipo o tu línea de negocio. Ujú. Porque no es, la realidad es que esto no es blanco y No, esto negro. es un cambio de chip Esto es un total. cambio de chip total. Sí lo comentábamos, en Europa está súper desarrollado el tema. Tú En nos contabas que Europa, si tú estás sí. de viaje para allá, A ver, te cerraba. realmente en Europa, desde junio, julio y agosto, que es verano, son los Ujú. meses de verano, cierran las oficinas. Claro, y no hay quien te Cierran las atienda, oficinas te caiga lo que y caiga. de ahí te llega ese mail que tú Ujú. decías. Hola, soy Luis, te Vuelvo de atenderé. vacaciones. Vuelvo el 2 de septiembre, ya Claro. porque cierran las oficinas. Bueno, pues ellos tienen ese estilo de vida y se han manejado con esta dinámica por muchísimos años y por eso es que es tan anhelado y tan envidiado el estilo de vida Ujú. europeo, porque Por eso tienen esta son más facilidad. mentalmente saludables. Claro, trabajan muchas menos horas o se organizan durante el año, porque acuérdate que allá tienen tantas estaciones de clima que ellos se organizan en el año para poder darse ese lujo Ujú, es un de lujo. terminar esos 3 meses, 2 meses de cerrar el vacaciones es kiosco un lujo. y pues ahí olvídate que no te contesta ni aunque se esté cayendo el techo de la empresa, nadie te contesta. Pero en cambio tenemos la comparación de Estados Unidos. En Estados Unidos, en cambio, pues que la rutina o el costo de la vida quizás es mucho más elevado y el tipo de trabajo, Y la mentalidad también. la mentalidad y el tipo de trabajo, ellos mientras más trabajos tengan, porque como les pagan por horas, Más ganas. buscan tener más trabajo para poder ganar más y solventarse mejor económicamente. Entonces, vemos estos dos tipos de realidad y nosotros en Ecuador estamos tratando de acogernos a a estas legislaciones, a estas nuevas normas, pero también tenemos que adaptarlas a nuestro estilo de vida, a nuestra realidad, a nuestra Claro. cultura. ¿Qué es lo que yo te comenté también? Tal vez no era el momento. Tal vez no es el momento de lanzarnos a una legislación tan inflexible por lo que estamos pasando. Es decir, estamos en una situación económica súper grave, donde tenemos el paro 1, el terrorismo 2, entonces el estado de Los excepción, cortes de los energía, cortes de que energía. O también sea, nos están nuestra limitando a realidad trabajar. no es la maravilla europea como para lanzarnos una normativa que es a las 5 de la tarde no me escribas. Porque el empleador la sufre. Yo no quiero ponerme del lado solo del empleador, pero realmente en este país es bien complicado ser dueño de una empresa, tener trabajadores, porque con los cortes de luz, igual tú tienes que pagar el fin de mes. Es Claro. decir, Y y que no se me están digas, ay, cumpliendo las horas de te trabajo. descuento las horas no trabajas. Pero no, es lo que no produciste. O sea, si yo soy una empresa de ropa y necesitaba la luz para producir tales cantidades de prendas y vender, por tanto, tales cantidades de prendas,
y no tuve y no operé, yo igual tengo que pagar a los trabajadores. Entonces, yo creo que no es el momento. Eventualmente, me parece excelente que lo vayamos introduciendo, pero para ese tema de la jornada me parece un tema muy delicado. Ya, too late, obviamente, ya está Ya está aprobado. A aprobado. nadie le interesó mi opinión previamente, pero veamos cómo se desarrolla en la práctica. Porque escrita la ley, digamos, hay que ver cómo se implementa a nivel práctico ante la denuncia, qué hace el ministerio, con cuánto sanciona. Eso va a ser súper interesante de ver cómo evoluciona. Yo estoy muy, muy de acuerdo con que se controle mucho el trato, el Ajá, vocabulario esa parte. dentro de una oficina, que se respete a la mujer, que se respete al hombre. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Sabes qué? También creo que se inspiraron un poco en este movimiento Me Too. Ujú, puede ser, sí. Puede ser que haya Porque muchos casos tenido venían de esta relación de muchísimos casos dependencia. venían claro, de este organigrama o de esta jerarquía que tenían ciertos hombres, porque solamente los hombres podían llegar Sí. en ese entonces, ¿no? Entonces creo Y el miedo de que tú, trabajador, te lo callabas porque igual claro, porque me necesitabas van a el votar, trabajo. me van a Claro. votar. Uy, tengo que aguantar que me piropeen o que me digan groserías Sí, qué sobre mi incómodo. Todos aspecto los que hemos tenido un físico, trabajo a veces puede ser que hayamos porque sufrido no eso. quiero perder mi trabajo y no, pues, ¿qué pasa? No, esto no es inaceptable, ¿no? Entonces, yo sí creo que quizás por ahí pudo haber sido una inspiración que eso me parece excelente, me parece positivo, que se respete la integridad física, emocional, que se respete, me parece Excelente. ideal, ideal. También uno puede, no solamente físico, también puede haber mucho maltrato psicológico, es decir, que yo te diga algún término despectivo o que te disminuya mentalmente porque tú tienes un puesto jerárquico inferior al mío, Ahorita me acordé del también es jefe de Chandler inaceptable. Bing. ¿Tú veías Friends? Sí, El de te acabas Tulsa, de el que le molestar. molestaba, por Dios, Ajá. el que le daba las nalgadas. No, no, no. Imagínate, no es inaceptable que te toquen. Pero también, como te digo, existen también otro tipo de violencia que puede ser, qué sé yo, Claro, el tema está un bueno término, traerlo a colación. sí, Lo que tal vez nos va a costar, como repito, es esta parte de acostumbrarnos y culturalmente aceptar también que no hay que molestar por cualquier cosa, que no claro. hay que enviar correos por necesarios, Y dejarlo que tal vez ya para no es, calamidades y que ya no es el mismo urgentes. mundo en el que vivíamos antes, que, bueno, pues quizás yo sí crecí con Estés disponible 24/7. no, y no solo eso, sino que yo sí crecí en un salón de compañeros en el que a uno le decían de cariño gordo, de cariño, Ujú. oye, hola chino, chinito, y era algo normal porque se veía que se hacía de cariño, pero Ujú. hoy en día en la oficina tú ya no puedes utilizar tampoco ese tipo Claro, de expresiones, de términos, tienes que tener mucho cuidado en cómo te comunicas con tu compañero, es decir, tienes que ser más respetuoso, tienes sí. que ser más tolerante, tienes que cumplir pues con todas estas Tienes que nuevas. deconstruirte porque realmente, por más que haya sido una práctica acostumbrada, a la otra persona tal vez no le gustaba, a la otra Es un persona tal cambio vez de se chip, quedaba claro, a lo mejor el callado. otro al que recibía ese Ajá. gordito de A nadie le cariño gusta que le digan. no estaba contento, pero bueno, pues vamos a tener que adaptarnos y tenemos Ujú. que hacer ese cambio de chip, como lo hemos comentado durante todo el programa, porque es de lado y lado, es algo urgente, necesario, como tú ya dices, ya la ley entró y bueno, pues hay que Sí, y las adaptarnos. consecuencias se ven, o sea, que una persona reciba este acoso o violencia, no es como que, ah, ya me escribió un correo, o sea, o sea, realmente le puede estar afectando, le puede dar ansiedad, le puede dar depresión, le puede estar no queriendo ir al trabajo porque tiene un Está jefe harto de que que no lo tienes su acosa. tiempo, claro, ya saliste del trabajo, llegas a tu casa, estás tratando de relajarte porque la vida no solamente puede ser No, trabajo, tienes trabajo. que dedicarte a tu familia Dedicarte a o a otras tus hijos o obligaciones irte al gimnasio y te o... abomba el teléfono tu jefe y tú dices, Sí. no, aguanta. Pero por eso te digo, realmente estas denuncias Ujú. tienen que ser realmente fundadas. Sí. No puede existir ay, me cayó mal y ahora me voy a vengar porque Porque eso sí me existe también, preocupaba que pueda ser después. Porque qué tal que tú como trabajador, por lucirte con tu jefe, recibas los correos e incluso los contestes. ajá, Y luego no te renovaron el contrato o luego por X, Y motivo te saliste y ahí recién ahí la denuncias. Y ya dejas claro. como empapelada a la empresa en el sentido de que recibe una denuncia por Y la acoso. empresa debe Va a ser indemnizar a la delicado, va víctima. a ser súper Claro, delicado. va a ser muy delicado. La empresa debe indemnizar a la víctima Sí. con esta nueva Es ley. muy importante la capacitación para el empleado, Ambos. el superior, el jefe, el empleador. O sea, tienen que implementar sus políticas, Y capacitarse recursos bien y que humanos no se ahora de estar manejen. de los nervios Alerta. porque Sí, alerta. así es. Pero bueno, me encanta haber tocado el tema. Sí. No sé si tienes algo más que acotar, Mm, pero me encanta que igual diferenciemos esta normativa. No diferenciemos. Hablemos sobre esta normativa. ¿Cómo puedes escribir? Va a haber adecuaciones que hacer. Tienen que adecuar su manual de funciones, tienen que adecuar sus jornadas
para que sea funcional al nivel práctico y obviamente tienen que haber adecuaciones Hablemos de cómo lidiar con... exactamente, esos cómo 3 tips ajustarnos. legales para ajustarte a esta normativa y cumplirla. Porque como dijimos, no es decir, no, esto no funciona en Ecuador y ya está. La ley ya está, las multas En ya están vigencia. escritas, hay que cumplirlas, nos guste o no nos parezca, porque como digo, nadie nos consultó previamente, pero Cameli, adaptar tú tu manual deberías de estar en la funciones. asamblea. Yo, Tú yo deberías debería estar estar, ahí en la siempre asamblea digo que debería estar proponiendo, en la, modificando. siempre me burlo y debería estar en la, ¿cómo se llama? Los de seguridad, los que están espiando. Yo encuentro en redes sociales a todo el mundo de los Dios, te grupos voy a de llamar. los GDOs, a los sobrinos, a los yernos, todo. No, pero volviendo a este. Sí, sabes que obviamente nunca iré a la asamblea, pero me gustaría que haya un tema de que nos escuchen un poco más de lo que queremos. Más que nada en el tema de, yo obviamente soy abogada de emprendedores, pero el tema de simplificación, ya estoy cansada de la tramitología, que todos se lucen. La otra vez también te comenté una ordenanza para el fomento de empleo en Quito. Y yo decía, pero no le leí mucha sustancia, pero ¿por qué no hacen esto? Porque obviamente también les tramito permisos a los emprendedores y es complicado. Pero bueno, volviendo a esta digresión, volvíamos al acoso, ¿no? Sí, el acoso. Pues yo creo que ya con esto hemos tratado de tocar, no sé si tengas algún Conceptos último básicos. tip. Iba a decir en resumen, las 3 cosas que puedes hacer para adecuar esa normativa. 1, un manual de funciones perfilado por puestos, que definas exactamente qué hace cada puesto, que no hayan sorpresas para que después digas, eso no está en mi puesto, esto no correspondía, y que tú también te sinceres y digas, esto es lo que necesito, no O vayas sea, a estarle aumentando. dejar por escrito las Un funciones. manual de funciones. Y tú en el Claro, ¿cuáles contrato son lo que las pones es funciones? tu cargo y qué haces según el manual de funciones que ya lo tienes que tener establecido. Es ponerte a trabajar en eso. Segundo, establecer este tipo de jornadas según tu ejemplo práctico. Tal vez no vas a tener una sola jornada para todos, tal vez vas a tener jornadas diferenciadas. Este es tu segundo tip que pudieras hacer. Y el tercero, la política de acoso, cómo se va a tratar en tu empresa. Que no te sorprenda en el acto cuando algo ocurre y decir, uy, no, es que Pepito es así. No, que ya tengas las reglas, los pasos que se va a hacer en el caso que haya una denuncia de acoso en tu empresa. Esos son los 3 como resumen de todo lo que hemos hablado, que me parece súper interesante que lo puedan adaptar para su empresa. Y creo que es ideal, como lo comentaste, las capacitaciones Sí, a todos, constantes. constantes. Esto tiene que ser como la mamá que te enseña, te lavaste los dientes, te bañaste. O sea, esto tiene que ser una regla práctica y tiene que ser una regla que se aplique, como tú dices, no sé si una vez cada 30 días, pero que haya ese refuerzo para que la gente sepa cuál es, como un Que plan no de está evacuación. bien. En caso de un incendio, ya sé qué puerta utilizar para salir corriendo, no coger el ascensor. Así. Tiene que ser algo que la gente sepa cómo manejarlo, cómo denunciarlo, cómo hablarlo y pues que, Y que te sientas cómoda en tu trabajo también, claro, ¿no? por supuesto, de por sí uno entiende, el trabajo es un tema, hay días en los que uno no se siente pues a su 100, hay días en los que uno quisiera estar en su casa, Y que tu trabajo acostado no en te la lo cama, empeore. claro, pero bueno, pues así es, esta es parte de la vida, el trabajo es importante, es el pilar de la economía y comprendemos que nosotros que vivimos en Ecuador, que estamos sufriendo estos cortes energéticos, bueno, ahora estamos dentro con un break con los cortes energéticos, pero en cualquier momento vuelven a suceder. Ayer casi no los empiezan. Yo pensé que Se hoy, suspendieron. sí, En la medianoche los suspendieron. yo pensé que iba a ser hoy y no íbamos a poder ni siquiera grabar el podcast, o sea, hasta en eso nos afecta. Pero bueno, esperemos pues que esta ley sea aplicada justamente y pues que se evite que Conductas sucedan inapropiadas. conductas inapropiadas. Creo que eso es todo por hoy. Sí, la verdad, agradecerles su constante sintonía. Muchísimas gracias por Sí. escucharnos. Meli, tú nos puedes Tú repetir recibes las redes muchísimo sociales. feedback y mensajes, me encanta. Sí. Ayer publicaste. Por favor, la gente escríbanos. está feliz, sí. Nos hacen muy felices cuando nos escriben comentarios u opiniones o Exacto. qué quieren que cambiemos, qué tema quisieran que hablemos o les gustó el programa. Esos comentarios nos encantan, los estamos publicando. Así que si quieres escribirnos con muchísima confianza, por favor, sean bienvenidos. Ok, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y también para escuchar el podcast estamos disponibles en Spotify y si quieren con videito en YouTube. A mí me encanta es descargarlo los domingos y el lunes en la En el mañana en carro. el tráfico que hubo hoy día vas escuchando todo el programa y se te pasa rapidísimo el tráfico. Vas con mejor genio en la oficina. Así es. Y aparte aprendemos. Porque Obvio. nosotros también aprendemos muchísimo. Obvio, el capítulo anterior estuvo súper interesante. Súper interesante. El de ahora también muy bueno. Sí. Así que bueno, los invitamos a que nos escuchen, a que se suscriban. También, por favor,
Dennos ese apoyo. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao, chao.